Esto es Barefooting Podcast, el primer podcast de habla hispana dedicado 100% al barefoot. Aquí aprenderás a cómo mejorar tu salud desde los pies con consejos, estudios y experiencias prácticas. Prepárate para realmente desatar el poder natural de tus pies. Bienvenido. ¿Qué pasa realmente cuando corres descalzo? ¿Vas a mejorar tu rendimiento o vas directo al pozo de las lesiones? La manera en la que corres y lo que pones en tus pies podría estar influyendo y cambiando todo. Hoy lo descubrimos. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a un nuevo episodio de Barefooting Podcast, episodio número 3. Episodio muy especial hablando en concreto sobre el barefoot running, sobre correr descalzo o con calzado minimalista. Primero de todo, presentarme, soy Yago Fit Goal, el entrenador del pie. Soy graduado en Ciencias de la Actividad Física, máster en entrenamiento personal y especialista en el tratamiento y cuidado de los pies y sobre todo en su entrenamiento y su visión enfocada al movimiento. Y principalmente me dedico a investigar a diario sobre la ciencia de los pies, vamos a llamarlo, sobre todo aquello que engloba los pies. Y también me dedico a ayudar a corredores y corredoras de trail running, de carreras de montaña, a mejorar su rendimiento a partir del movimiento y de la fuerza y del entrenamiento de los pies. Además de ayudarles a prevenir o a solucionar y recuperarse de lesiones específicas del tren inferior o lo que llamamos también de las piernas. Primero de todo, empezar como siempre cada episodio mencionando y dando gracias a los patrocinadores del podcast. En primer lugar, a Yago Fit Goal, el entrenador del pie, como ya os comentaba, mi propia marca personal. Agradecer también a Shoxbear, la tienda de calcetines barefoot, de calcetines respetuosos de 5 dedos, para respetar esa anatomía del pie, no solo en el calzado, sino también en los calcetines. Y también agradecer a Sawaro, nuestra marca, nuestra tienda de de calzado barefoot, de calzado respetuoso con nuestros pies, la cual constantemente nos está ayudando con ofertas. En el anterior episodio ya compartimos una. Y bueno, siempre agradecidos, siempre orgullosos de mencionar de momento estas 3 marcas que colaboran con Barefooting Podcast. Con todo esto claro, vamos a por el episodio de hoy que, como ya os he comentado, vamos a hablar de barefoot running, de correr descalzos, beneficios, comparaciones con el calzado, qué consecuencias puede generar y si realmente es una buena decisión para nosotros en nuestro contexto, ya sea que queremos mejorar nuestro rendimiento, ya sea que queremos cambiar nuestra salud. Bueno, pues muchas de esas preguntas que tal vez hoy tienes o que tal vez he intentado plantearte al inicio del episodio, el objetivo es resolverlas. ¿Bien? Así que, con todo esto dicho, vamos confirmando de que está todo bien y vamos a por el episodio. Recordaros que en anteriores episodios ya hemos hablado de comparaciones entre barefoot y calzado, ¿vale? Tanto en el día a día como consecuencias directas, consecuencias inmediatas a corto, medio, largo plazo, diferencias entre caminar o correr. Pero hoy vamos a centrarnos únicamente en la carrera, en el desarrollo del barefoot running. Vamos a hablar sobre 3 estudios, sobre, como siempre, ya sabéis, evidencia científica del tema. Y hoy, en lugar de, como en el resto de episodios que íbamos estudio por estudio, analizando cuáles eran sus conclusiones y cuáles eran los puntos clave de cada uno de ellos, estos 3 estudios llegan a unas mismas conclusiones que hemos resumido en ciertos puntos clave, que son los que vamos a tratar en este episodio. Vamos a hablar de beneficios, en primer lugar, beneficios de correr descalzo. Vamos a hablar de riesgos y luego puntualizaremos alguna cosita. ¿Bien? Así que empezamos. Primero de todo, beneficios del correr descalzo según la ciencia. En primer lugar, hay que entender que cuando nos pasamos
a realizar una técnica de carrera sin calzado, es decir, sin protección, sin amortiguación externa, sin soporte del arco plantar, sin ese grosor de la suela que nos aísla del suelo, lo primero que sucede es que cambiamos nuestro patrón de pisada. Es decir, la forma en que nuestro pie apoya y genera contacto con el suelo cambia. Pasamos de realizar un apoyo más centrado en el talón, ¿vale? Hablando como norma general, cuando utilizamos calzado, el apoyo de cada paso tiene más presión, está más notable en la zona del talón, en la zona posterior del pie, y cuando empezamos a correr barefoot, a desplazarnos barefoot, ese patrón se adelanta hacia la zona del medio pie o del antepié, es decir, hacia la zona de delante del pie, lo cual de manera directa, ahora explicamos por qué, genera menor estrés articular. Bien, como decíamos, el principal cambio que te generamos aquí es que pasamos el impacto del talón, típico del uso de calzado convencional, de calzado con mucho grosor, con mucho drop, es decir, con mucha altura del talón y demás, a un impacto mayor en la parte delantera del pie, en el antepié. Lo que sucede es que, como ahora uniremos con el siguiente beneficio de correr barefoot, se va a generar menor estrés en las articulaciones. Va a haber mayor posibilidad, como ahora luego hablaremos, de impacto, de lesión o de algunas incidencias en la zona de la planta del pie, pero los impactos, al ser menores en ese talón, que es como el transmisor directo hacia el resto de estructuras de la pierna, rodilla, gemelos, musculatura y articulaciones, pues esas articulaciones van a sufrir mucho menos gracias a llevar ese patrón hacia adelante. Bien, de hecho, va a haber menor incidencia de lesiones del tipo fascitis plantar y fracturas por estrés. Lesiones que son más típicas, como os comentábamos, del apoyo del talón. Pero ahora viene lo importante, si nos quedamos solo con esto, nos quedamos un poco cojos, ¿bien? Así que segundo beneficio que tiene el correr barefoot es que genera o que de alguna forma, de manera directa, al igual que adelantamos el patrón de pisada y apoyamos más con la zona del antepié, también generamos mayor cadencia y menor longitud de zancada. Cadencia es, para que lo entendamos, la repetición de pasos, es decir, si pasa mucho tiempo entre un paso y otro, significa que tenemos una cadencia alta, ¿vale? Es decir, que hay una repetición de pasos alto, que tenemos una fase de vuelo muy grande y por lo tanto que los pasos se dan en menor medida, ¿vale? Una cadencia baja, poca cadencia, es que damos los pasos muy separados en el tiempo, ¿vale? Eso significa que prácticamente vamos saltando o posiblemente también se genera cuando vamos a mucha velocidad. Pues lo primero que pasa cuando empezamos a correr barefoot es que se aumenta la cadencia, es decir, que los pasos son más repetidos. Entre un paso y otro se reduce el tiempo que pasa. Y de la misma forma, la longitud de la zancada es menor. Es decir, cada paso que damos no adelantamos y no avanzamos tanta distancia porque estamos repitiendo de manera más continua. Y como os comentaba, esto se relaciona también, al igual que con el beneficio anterior, con menor estrés articular. Va a haber menor presión en las articulaciones, básicamente porque se va a reducir la fuerza de reacción. La fuerza de reacción simplemente es que cuando damos un apoyo, cuando hacemos el apoyo del pie sobre el suelo, nuestro cuerpo, todo el peso de nuestro cuerpo está generando una fuerza contra el suelo. Y esa fuerza se devuelve en la dirección contraria, ¿vale? Esto es la tercera ley de Newton, pero sin ponernos específicos ni concretos en nada de eso. La fuerza que nuestro peso ejerce contra el suelo en los pies, porque los pies son el apoyo y el contacto de nuestro cuerpo con el suelo, se devuelve en la dirección contraria, es decir, se devuelve hacia arriba, ¿vale? Esa fuerza sale hacia arriba e influye en los pies, en las rodillas, en el resto del cuerpo. Perdón, la tosecita. Pues bien, al correr barefoot, esa fuerza es menor, básicamente porque, si lo pensamos de manera lógica, como los pasos que hacemos son más repetidos y como la zancada que hacemos es más corta, básicamente esto se reduce a que pasamos menos tiempo en un apoyo. Bien, cuando damos pasos muy grandes, aparte de que la fuerza hacia la que soportamos en cada paso es mayor, porque viene con una mayor zancada, del mismo tiempo pasamos más tiempo
en cada paso. Tenemos que aprovechar más esa fuerza que dejamos caer, el peso que dejamos caer sobre los pies en cada paso, y necesitamos de mayor fuerza también de nuestras estructuras corporales, sobre todo de nuestro pie y de nuestras piernas, para propulsar y para salir hacia adelante. Bien, eso cuando pasamos mucho tiempo o hacemos zancadas muy grandes. En cambio, cuando hacemos zancadas más cortas y más repetidas, significa que estamos, como decía, pasando menos tiempo en cada paso. Menos tiempo es menor fuerza que ejercemos contra el suelo y menor fuerza que nos devuelve el suelo, y que esa fuerza muchas veces pues se traduce en que si no tenemos las estructuras capacitadas y adaptadas a recibir esa fuerza, pues en aumentar el riesgo de lesión. Por lo tanto, ya estamos descubriendo que empezar a correr barefoot, lo que la ciencia nos dice es que con estos beneficios podemos, supuestamente, con esta continuidad lógica que os he explicado, podemos reducir el riesgo de lesión justamente porque generamos menor estrés articular. Bien, bueno, como hemos pasado justo el minuto 10, no sé si lo sabéis, pero como para encontrar rutinas en los episodios, en este minuto 10 vamos a desvelar una pregunta, la pregunta que todos los lunes abrimos nuestro grupo de WhatsApp privado, la comunidad gratuita privada de WhatsApp, para que los miembros nos pregunten y puedan salir en los episodios. Y hoy, de nuevo, tenemos otra pregunta que vamos a dejaros por aquí. Primero de todo, presentamos la sección Te toca hablar. Bien, pues en esta sección del día de hoy vamos con esta pregunta que os acabo de dejar por aquí por el chat y que ponemos ahora justo aquí en pantalla para que todos los que estéis aquí en YouTube la podáis ver. Y la pregunta dice: mi tía tiene un juanete muy grande en su pie derecho. Además, también utiliza desde hace muchos años plantillas hechas por el podólogo, ya que tiene un puente muy pronunciado, ¿vale? Puente se refiere al arco plantar. Estoy pensando en regalarle unas barefoot. ¿Crees que es la mejor decisión? ¿Qué beneficios puede obtener? ¿Y qué modelo crees que es el mejor para las personas con esta patología? Gracias. Primero de todo, gracias a ti, gracias a todos los miembros por sus preguntas. En este caso hemos elegido esta pregunta porque nos parece muy interesante para tratar en el episodio de hoy. Recordaros, antes de hacer una breve contestación, que esta pregunta, de manera más concreta, de manera más detallada, se resuelve en la comunidad privada de WhatsApp. Es decir, aquí vamos a dar unas nociones básicas de cómo resolveríamos esta pregunta, o en este caso esta situación, pero dentro del grupo, de manera gratuita, todas las preguntas se resuelven de manera detallada, de manera explicada, con sus audios, con sus vídeos si son necesarios e incluso con evidencia científica si es necesario. Así que os animo a que en el primer link que tenéis aquí en la descripción del episodio hagáis clic y os unáis de manera gratuita a este grupo de WhatsApp que poco a poco y paso a paso, mejor dicho, va cogiendo interacción, se va cogiendo familiaridad entre los miembros del grupo, y la verdad es que eso nos hace muy orgullosos. Pero bien, vamos a la respuesta. Hablamos de un juanete, hablamos de un pie cabo, ¿vale? Que un pie cabo es aquel pie que tiene mucho arco plantar, que al igual que tener poco arco plantar, un pie plano, puede tener consecuencias negativas. Tener mucho arco también genera consecuencias negativas. Pues bien, calzado barefoot para este tipo de persona. Primero de todo, la primera pregunta que nos hace es, lo pongo por aquí, ¿crees que es la mejor decisión? De primeras te diría que no. Bien. Además de que necesitamos detalles más concretos, justifico rápidamente este no que expongo de primeras a esta respuesta. Y es, bien, si hablamos de primera patología que nos comenta el juanete, un calzado barefoot le va a beneficiar al 100%, ¿vale? Eso sí, si no utiliza un calcetín compresivo. Pero ese calzado no va a ser suficiente. Es decir, simplemente por tener más espacio, el juanete no se va a, ¿cómo decirlo? No se va a recuperar solo, ¿vale? Necesita que se aplique una acción para que se recupere esa forma original. Y cuando hablamos del pie cabo y del uso de plantillas, hay que ver si esta persona es 100% dependiente a ellas
o si las utilizas solo para algunas actividades concretas, o en qué medida es dependiente de estas plantillas para su pie cabo. Bien, al final, como digo, el calzado barefoot de primeras por sí solo, ¿vale? Importante esta palabra, por sí solo no le va a venir bien por estas pequeñas cuestiones que os he dicho, pero si se acompaña, por ejemplo, de educación, ¿vale? De cómo utilizar o cómo progresar en el barefoot, si se acompaña de ejercicios específicos para generar una adaptación progresiva a las consecuencias que está generando ese calzado barefoot, si se acompaña básicamente de un programa educativo para entender qué significa el barefoot, cómo puede influir en esa persona y cómo puede generar una progresión adecuada, entonces ahí sí estaremos hablando de que ese calzado minimalista va a ser beneficioso para esta persona. Bien, básicamente esos son un poco los beneficios y el cual creo que es la mejor decisión. Y cuando hablamos de modelo, en estos casos y en la mayoría de los casos de personas que empiezan con el calzado barefoot, hay que tratar de elegir un calzado que sea de transición. Es decir, no nos podemos ir enseguida a como si fuéramos descalzos por la calle, porque ya te digo, la progresión y la adaptación va a ser más difícil y más lenta. Por lo tanto, yo personalmente siempre recomiendo un calzado de transición. Para que entendáis bien, ese calzado de transición priorizaría que fuera de horma ancha, ¿vale? Es decir, que la zona de los dedos sea ancha, tenga espacio para los dedos, que el grosor sea un poquito notable, es decir, que no vayas con una suela muy fina y notando todo el suelo, sino simplemente que lo notes un poco gracias a esa flexibilidad del calzado barefoot, pero que tenga grosor, ¿vale? Que la suela tenga grosor. Y lo tercero que tendría en cuenta es que el drop, es decir, la altura del talón, fuera disminuyendo poco a poco. Es decir, depende de la persona, a lo mejor un drop 0, una suela totalmente plana, no sería lo mejor, pero sí un drop 2, un drops 4, 2, 4 milímetros, menos de 4 milímetros. Bien, así que si queréis saber más de esta respuesta, meteros en la comunidad gratuita de WhatsApp y podréis ver toda esta contestación completa y podéis resolver vuestras preguntas de manera más detallada. Bien, así que con esta sección terminada, seguimos con el contenido del episodio de hoy. Estábamos hablando de beneficios. Hemos hablado de que cuando empezamos a correr barefoot, el patrón de pisada se adelanta. Hay un mayor apoyo de la zona delantera del pie. Hay mayor cadencia y menor longitud de zancada. Es decir, repetimos más pasos en menor espacio de tiempo y cada paso recorren menos distancia, ¿vale? Estas dos hemos concluido que generan menor estrés en las articulaciones, por lo que hemos justificado. Bien, siguiendo con los beneficios del empezar a correr barefoot, vas a tener unos pies más anchos y eso se va a traducir en una mejor alineación de todas las articulaciones. Por ejemplo, hablábamos ahora en esta sección de Te Toca Hablar de los juanetes. Los juanetes es una desalineación que influye directamente en nuestra marcha, porque si no lo sabes, el dedo gordo es esencial para cada paso que damos. Su movilidad y su capacidad de aplicar fuerza contra el suelo es esencial para lo que pasa en el resto de estructuras del cuerpo, incluso muy importante para el género femenino, para el suelo pélvico, también para nosotros, para el género masculino. Pero ese dedo gordo influye en todo el cuerpo y un dedo gordo desalineado fuera de su lugar, pues influye en otra medida, no tan positivamente, más bien negativamente en el resto de estructuras del cuerpo. Perdemos ciertas cosas que deberían de pasar justamente por no tener esa alineación. Seguimos con más beneficios. Al no tener ningún elemento externo para amortiguar, hablábamos de ese drop, ese grosor de la suela, pues nuestro cuerpo, nuestro pie va a aprovechar la amortiguación natural a través del arco plantar, que es realmente la estructura encargada y diseñada por la naturaleza para amortiguar cada paso que damos. Y eso directamente se va a traducir en mejorar la economía de carrera. La economía de carrera no es nada más, nada menos que gastar menos con el mismo esfuerzo o incluso con menor esfuerzo o con menor capacidad y menor uso de nuestros sistemas, generar un gasto menor teniendo el mismo rendimiento o incluso mayor.
¿vale? De alguna forma, para que lo entendamos, es, bien, pues si estoy corriendo y estoy cansando o estoy utilizando mis sistemas a un 80%, pues reduzco ese gasto de los sistemas a un 60% y puedo seguir corriendo a la misma velocidad, puedo generar el mismo rendimiento, la misma intensidad. Bien, así de manera resumida, eso es la economía de carrera. ¿Por qué mejora la economía de carrera en este caso? Porque, como decíamos antes, al tener mayor cadencia, al repetir más pasos y hacer una longitud más corta, en cada paso se va a soportar menos peso. Ese menor peso va a generar una fuerza de reacción, es decir, una fuerza que viene del suelo menor y más fácil de soportar y de suplir por parte de los sistemas, por parte de las estructuras corporales. Y eso se va a traducir en que vamos a tener que hacer menos esfuerzo y vamos a poder ir, pues en este caso, a una misma velocidad o una misma intensidad o incluso mayor. Bien. Y por último, último de los beneficios que se comentan en esta evidencia científica que tratamos en este episodio sobre el barefoot running es que se va a optimizar la propiocepción y la respuesta neuromuscular. Entendamos esto. Si nos quitamos el calzado, si empezamos a ir barefoot, vamos a tener más conciencia de cómo se sitúa nuestro cuerpo y cada una de las estructuras de nuestro cuerpo en el espacio. ¿Por qué? Porque el pie, la planta del pie concretamente, tiene una barbaridad, es decir, muchas terminaciones nerviosas que nos sirven para sentir y para recibir información que trasladar por todo el sistema nervioso a través de nuestro cuerpo. Si llevamos un calzado, esa información no existe. Es decir, no estamos recibiendo ninguna información del suelo, ni de textura, ni de superficie, ni de forma de la superficie, porque ese grosor de la suela nos va a aislar de justamente toda esta información. Por lo tanto, cuando pasamos al barefoot, cuando pasamos a correr o a desplazarnos descalzos, vamos a empezar a recibir toda esa información. Esas más de 200.000 terminaciones nerviosas que hay en nuestra planta de nuestros pies van a empezar a funcionar y van a empezar a pasar información. Y básicamente la propiocepción es eso, es saber cómo se sitúa cada una de las estructuras de nuestro cuerpo. Sin tener que mirarlas, sin tener que vernos en un espejo, sabemos cómo tenemos nuestros hombros, si están caídos, sabemos cómo tenemos la posición de nuestra cadera, sabemos si nuestras rodillas están colocadas en extensión, en flexión, si nuestra musculatura de las piernas está activa o está dormida, cómo se sitúan nuestros pies, como digo, sin mirarlos. Eso es básicamente la propiocepción. Y después, la respuesta neuromuscular, justamente por lo que decíamos, porque vamos a activar un gran sistema que por culpa del calzado estaba olvidado a nivel del sistema nervioso y va a ser mucha información de todo el cuerpo. Básicamente, lo que vamos a conseguir es unir todos los sistemas uniformemente de nuestro cuerpo. Es decir, ya no vamos a dejar olvidado esa parte de los pies, sino que los pies a nivel de sistema nervioso, como os decía, van a empezar a funcionar con el resto del cuerpo. A nivel de sistema muscular, a nivel de sistema óseo, sistema locomotor, van a empezar a funcionar y a enviar información al resto del cuerpo. Bien, así que va a ser una optimización completa de todo el cuerpo. Tenemos los beneficios. Hablemos también de riesgos. La ciencia también, todos estos estudios que hemos analizado, habla de riesgos de empezar a correr barefoot. Son riesgos que para mí lógicos, que muchas veces hemos comentado, pero creo que es interesante ver cómo la ciencia, cómo los artículos científicos denominan estos riesgos. El primero de todo es el que más hemos hablado y el que más comparto en todos los talleres que hago sobre la transición barefoot, en todo y cada uno de las personas que empiezan conmigo en este proceso, y es que una transición rápida es igual a una incidencia alta de lesión. Es decir, para que lo entendamos, hacer las cosas rápido significa que te vas a lesionar. Es decir, no como dice la ciencia, para mí no es como dice la ciencia de, no, a lo mejor te lesiona, no. Si haces las cosas rápido y seguramente mal, porque hacer las cosas rápido es hacer las cosas mal, te vas a lesionar. Bien. La ciencia habla de que va a haber seguramente sobrecargas a nivel muscular, a nivel de gemelos, ¿vale? Que es la musculatura posterior de las piernas, debajo de las rodillas, y del tendón de Aquiles. Básicamente porque esta musculatura va a estar estirándose y contrayéndose en cada paso de manera mucho más grande y mucho más amplia que cuando llevábamos calzado, que por ejemplo nuestro talón estaba elevado y esta musculatura trabajaba menos o en menor rango de movimiento. Bien, pues al correr barefoot esta musculatura va a empezar a
contraerse, estirarse, ciclo de estiramiento-acortamiento que se llama de manera continua, de manera repetida, y pues al igual que si entrenamos el bíceps 100 repeticiones sin estar acostumbrados a ello, pues va a haber sobrecarga, ¿vale? Y si seguimos, pues va a haber una lesión. Así que primer riesgo es, si haces las cosas rápido, si haces esta transición rápido, te vas a lesionar. Yo concretamente ya llevo 4 años, 3-4 años con este proceso. Hasta el año y medio, 2 años, no empecé a no utilizar ningún calzado convencional, es decir, los seguía utilizando de manera controlada, de manera progresiva, pero eso, hasta que no pasó 1 año y medio, 2 años, no decidí o no tomé la decisión ya de tirar todo el calzado convencional y utilizar solo barefoot. Bien, para que os hagáis un poco la idea de los tiempos. Y por otro lado, otro de los riesgos que hablamos a nivel de barefoot running es que va a haber mayor incidencia de lesiones a nivel plantar, bien, como hablábamos al principio, por ese adelantamiento de la pisada, es decir, apoyar más con la parte delantera del pie, va a haber más lesiones en esa zona justamente, en el tema plantar, comparado con lesiones a nivel articular que hablábamos del calzado. Bien, porque el calzado, como decíamos, acumulaba mayor estrés en las articulaciones y por lo tanto las lesiones de este tipo estaban más presentes. Lesiones que no están tan presentes al correr barefoot, pero sí tenemos otras lesiones, por ejemplo, de tipo plantar, a nivel, por ejemplo, de los metatarsianos, de mucho apoyo en los metatarsianos, que básicamente es esos huesecillos que tenemos debajo de las falanges de los dedos. Bien. Explicando esto, pues al ir barefoot, al ir descalzo, la fuerza y la movilidad de las articulaciones se está entrenando continuamente. Es decir, cuando llevamos un calzado, nuestros huesos de nuestro pie, todas las articulaciones que existen en nuestro pie, es decir, cada unión de huesecitos, porque hay huesecitos muy pequeños en nuestro pie, que cada unión no se mueve cuando tenemos calzado. Cuando vamos barefoot, eso se mueve. Y ese movimiento es entrenamiento, es fortalecimiento de la musculatura. Por lo tanto, todas esas lesiones más típicas a nivel articular no se van a dar tanto al correr barefoot, básicamente por el hecho de que se van a entrenar de alguna forma. Bien, así que con esto dicho, destacar que no hay evidencia, es decir, no hay todavía artículos y ciencia clara que diga que el correr barefoot reduce la tasa de lesiones y mejora el rendimiento. Bien, hemos hablado de estos beneficios, hemos hablado de estas mejoras, pero no hay nada claro que se valore durante un tiempo si realmente va a disminuir, que haya lesiones o que se mejore el rendimiento. Ya cada uno toma sus propias conclusiones a partir de lo comentado. Y con esto dicho, pues básicamente hacer un breve resumen. Ya sabéis que hoy el tema principal era el barefoot running, el correr descalzo. Hemos hablado de todos los beneficios que tiene, del adelantamiento del patrón de pisada y la diferenciación del tipo de lesiones que puede generar, el tema de la mayor cadencia y menor longitud de zancada, deformaciones típicas que se reducen con los pies más anchos, el tema de aprovechar la amortiguación natural, de la propiocepción. Hemos hablado también de riesgos, ¿vale? Lo que puede pasar si lo quieres hacer las cosas rápido o el tipo de lesiones. Y hemos visto también ahora al final de que realmente falta evidencia para decir si el barefoot running es un camino a lesiones, es una mejora del rendimiento o realmente qué es. Es decir, seguramente hay mucha gente probándolo y que saque sus propias conclusiones, pero realmente falta evidencia científica en este tema. Así que con esto dicho, pues me gustaría terminar pidiéndoos o, como siempre, recomendando una pequeña acción al final de este episodio. Y en este caso es que os convirtáis en evaluadores de vuestra propia marcha. Quiere decir, pongáis una cámara al frente, en una pared, y os grabéis caminando hacia ella y caminando desplazándoos de ella, es decir, de frente y de espaldas. Y lo comparéis entre hacerlo con un calzado, con el calzado que utilizáis habitualmente, a hacerlo barefoot, a hacerlo descalzo. Y el juego es simplemente poneros esos dos vídeos en una pantalla, la pantalla del ordenador o lo que sea, darle al play y comparar, encontrar las máximas diferencias posibles. Y a partir de ahí, pues que cada uno y que cada una tome sus propias conclusiones. Para despedir, familia, como ya os hemos recomendado varias veces durante el episodio, en el primer enlace de la cajita de la descripción tenéis el enlace de acceso a la comunidad gratuita y privada de WhatsApp del podcast, de Barefooting Podcast, en la que pues tienes muchísimas ventajas. Es decir, por ejemplo, la pregunta que hemos analizado hoy en el episodio, aparte de que
ha aparecido y es de un miembro de la comunidad, pues en la comunidad se va a resolver de manera más amplia de lo que lo hemos hecho por aquí. Vas a poder poner tus preguntas a diario, vas a poder expresar tu caso personal para que te ayudemos con ello en cualquier momento. Vas a ver, por ejemplo, estos episodios en directo. Bien, los episodios, como sabéis, siempre son públicos los miércoles a las 12, pero si estás en la comunidad un día antes los vas a poder ver en directo y sin ningún tipo de edición, que aunque realmente tiene poca, no lo vas a ver así. Vas a recibir toda la ciencia, por ejemplo, estos 3 artículos que hemos analizado en el episodio de hoy, pues si estás dentro de la comunidad los vas a tener disponibles por si quieres leerlos y por si quieres ampliar la información, al igual que todos los artículos que ya hemos tratado en episodios anteriores y, como digo, muchas otras ventajas que pues sería una pena que no las aprovecharas. Con esto dicho, familia de Bird Footing Podcast, aquí termina nuestro paseo de hoy, pero el viaje hacia unos pies más sanos y fuertes continúa. Nos vemos en el siguiente episodio y recuerda, cada paso cuenta. Muchas gracias por escuchar Bird Footing Podcast. Y recuerda, nos vemos todos los miércoles a las 12 horas España.